Aquella tarde, frente a un edificio moderno en Barcelona, una niña de solo 8 años detuvo a un poderoso empresario segundos antes de que todo explotara. Nadie entendía cómo una pequeña podía saber lo que ni los guardaespaldas más caros habían notado. Pero lo que dijo cambió su destino y el de él. A veces, la verdad llega con voz de niña y salva vidas. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Barcelona. Tarde dorada. Entre los cristales del rascacielos de Vidaltec, el sol se reflejaba en destellos de oro y acero. Don Esteban Vidal permanecía de pie frente a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo él como un tablero de circuitos. Tenía todo lo que cualquier hombre podía desear: poder, dinero, respeto. Y sin embargo, el silencio de su despacho era tan pesado que hasta el zumbido del aire acondicionado parecía una conversación perdida. Sobre su escritorio, una foto enmarcada mostraba a una mujer de mirada dulce. La observó un instante y la giró boca abajo. No había lugar para los recuerdos en su mundo de contratos y algoritmos. La jornada había sido larga. Reuniones con inversores asiáticos, presentaciones de nuevos sistemas de seguridad digital y llamadas con ministros que querían su asesoramiento. En cada frase de Esteban había precisión, pero ninguna emoción. Era un hombre que confiaba más en los números que en las personas. Marina Torres, su asistente, se acercó con una taza de café. ¿Todo bien, señor?, preguntó con voz prudente. Él asintió sin mirarla. Solo cansancio. Marina notó que, detrás de la frialdad de su jefe, había algo roto. Una tristeza que se escondía detrás de las corbatas y los contratos. Mientras él revisaba un informe en la tableta, ella salió del despacho pensando que, a veces, el peligro no llega de los enemigos, sino de los que dicen protegerte. El reloj marcaba las 7. Esteban apagó las luces, tomó su abrigo y bajó al garaje. En el ascensor, su reflejo en el espejo parecía el de un desconocido. La puerta se abrió al nivel -1, donde el eco metálico de los pasos resonaba como una cuenta atrás. Chen, el jefe del equipo de seguridad, se acercó con un gesto correcto. El coche está listo, señor Vidal anunció. Perfecto. Que Sánchez conduzca. Hoy no está disponible, señor. Ha tenido que acompañar a los técnicos. Yo mismo lo llevaré. Muy bien, respondió sin dudar. Aunque algo en su tono sonó automático. El vehículo, un sedán negro reluciente, esperaba con las luces encendidas. Uno de los guardias abrió la puerta trasera. Esteban se detuvo un segundo, revisando en su reloj los correos que acababan de llegar. Un sonido mecánico, un pequeño clic, rompió la quietud. Chen se agachó enseguida. Nada, señor. Solo la cerradura automática, dijo con una sonrisa forzada. Esteban no prestó atención y se sentó en el asiento trasero. El motor rugió con suavidad. Afuera, el atardecer teñía el cielo de cobre y violeta. El coche avanzó por la avenida Diagonal entre el tráfico lento. Desde el interior, Esteban veía a la gente caminar con prisa. Parejas, niños con mochilas, ancianos tomando café en las terrazas. Por un momento, se preguntó cuándo había sido la última vez que él mismo había tomado un café sin hablar de negocios. Recordó la voz de su esposa riendo en una terraza del Bor muchos años atrás y apartó el pensamiento de inmediato. No había espacio para la nostalgia. El móvil vibró. Era Marina. Solo quería confirmar la reunión de mañana, señor, dijo. A las 9. Puntualidad absoluta. Claro. Y... descanse un poco, se lo merece. La línea se cortó, y Esteban soltó un suspiro apenas audible. El coche dobló hacia el paseo marítimo. La brisa del Mediterráneo se filtró por la rendija de la ventana. De repente,
El empresario sintió una punzada en el pecho, una mezcla de intuición y cansancio. Miró su reflejo en el cristal y murmuró: «No confío en nadie, ni siquiera en mí». Chen lo observó por el espejo retrovisor, sus ojos opacos, sin expresión. «Todo está bajo control, señor Vidal». Esteban no respondió. Afuera, las luces del puerto parpadeaban como códigos secretos en el horizonte. Mientras el vehículo se alejaba, en otro rincón de la ciudad, una niña de 8 años escribía números en una libreta vieja, sin saber que esos números cambiarían el destino de ambos. En un taller pequeño del barrio de Poblenou, el olor a aceite y metal se mezclaba con el de pan recién hecho del horno vecino. Luz Moreno, de 8 años, se encontraba sentada sobre una caja de herramientas, con un lápiz detrás de la oreja y las manos manchadas de grasa. Mientras su padre revisaba un motor, ella contaba tornillos y arandelas como si fueran piezas de un rompecabezas secreto. «Cada uno tiene su número», papá decía con una sonrisa. Raúl Moreno la miraba con ternura. «Y tú los cuentas mejor que la calculadora, hija». El taller Moreno, hija, no era grande, pero estaba lleno de vida. Los vecinos pasaban a saludar. Algunos dejaban propinas. Otros simplemente venían por un café caliente servido en vasos de plástico. La radio vieja sonaba con una copla de Rocío Dúrcal, mientras Luz tarareaba distraída. Su mundo era pequeño pero ordenado. Y en cada rincón había una huella de su curiosidad. En una libreta azul escribía números, fórmulas simples y dibujos de ruedas. Aquella mañana, un SUV negro brillante se detuvo frente al taller. 2 hombres bajaron con trajes oscuros y gafas de sol. Uno de ellos, alto y de rasgos orientales, habló con tono impaciente: «Revísenlo rápido. Tiene que estar listo antes de las 6». Raúl se limpió las manos y asintió. «Por supuesto, señor». «Déjelo aquí». Luz observaba desde una esquina, fascinada por el coche. Tenía el logotipo de Vidaltech grabado en el costado. Los hombres intercambiaban frases cortas en un idioma que ella reconoció al instante. Su abuela, que había vivido años en Valencia con una familia china, le había enseñado algunas palabras. Luz se concentró. Motor, explosión, hora exacta. Parpadeó. Confundida. ¿Por qué hablaban de eso? Anotó las palabras en su libreta, junto a una serie de números grabados en una placa metálica dentro del motor. 8824-3x7. Aquella secuencia le pareció extraña. Uno de los hombres notó su atención. «Niña, ¿qué haces ahí?» Luz levantó la vista. Nerviosa. «Solo miro los números». «¿Los números?», rió el otro, burlón. Ella se encogió de hombros. «Los números no mienten». Raúl intervino enseguida. «Perdone. Es solo una cría curiosa. No molesta a nadie». «Asegúrese de que no toque nada», respondió el guardia con frialdad. Cuando los hombres se marcharon, el silencio volvió al taller. Luz abrió su libreta y copió con cuidado las cifras y palabras que había oído. «Papá, ¿por qué dirían explosión?» Raúl levantó la cabeza desde el coche, sorprendido. «¿Qué dices?» «Nada. Tal vez entendí mal», murmuró, cerrando la libreta con disimulo. Pasó el mediodía. Raúl terminó el trabajo y dejó el coche aparcado fuera, a la espera de que lo recogieran. Luz seguía inquieta. Algo en su interior le decía que aquellos hombres no eran simples clientes. Cuando se sentó a almorzar, apenas tocó su bocadillo de jamón. Miraba el vehículo por la ventana, intentando comprender qué significaban aquellos números. Al caer la tarde, el cielo de Barcelona se tiñó de naranja. Un gato callejero cruzó el taller y se detuvo junto a Luz. Ella lo acarició distraída, mientras su mente seguía girando entre fórmulas y sospechas. «Papá, ¿tú crees que los números pueden avisarnos de algo malo?» Raúl sonrió. «Los números sirven para muchas cosas, pero no para eso, hija». Luz bajó la mirada.
Entonces, quizás soy yo la que ve cosas que nadie más ve. El teléfono de Raúl sonó. Era una voz grave al otro lado. Venimos por el coche. 2 de los mismos hombres regresaron, esta vez sin sonreír. Uno de ellos encendió el motor unos segundos, comprobando que funcionaba. Perfecto. Todo listo. Raúl asintió y se alejó. Luz se quedó mirando las luces traseras desaparecer por la calle. Sintió un escalofrío y apretó su libreta contra el pecho. En la última página había escrito 8824-3x7. Motor. Hora exacta. 8800. 24 menos. No entendía del todo por qué, pero presentía que aquellas cifras escondían un peligro. Cuando se preparaba para cerrar el taller, miró el reloj colgado en la pared. Marcaba las 5:30. Si lo que había escuchado era cierto, algo sucedería antes de las 6. El viento del puerto sopló fuerte, levantando una hoja del cuaderno que cayó al suelo. Luz la recogió, pensativa. Tal vez nadie la creería, pero debía intentarlo. Esa noche, mientras su padre apagaba las luces del taller, la niña no lograba dormir. En su mente, se repetía una sola frase: los números no mienten. El amanecer tiñó de gris las calles de Barcelona. Luz no había dormido casi nada. Tenía la libreta en la mano y el corazón inquieto. Afuera, el ruido de los motores despertaba el barrio. Su padre preparaba el desayuno sin notar su nerviosismo. ¿Otra vez pensando en los números?, preguntó con cariño. Ella asintió. Papá, ese coche de ayer no era normal. Raúl rió. Nada en esta ciudad lo es, hija. Anda, cómete el pan. Pero Luz no comió. Esperó a que su padre saliera a comprar repuestos y, sin decir nada, guardó la libreta en su mochila. Sabía a dónde ir. El logotipo Vidaltec seguía grabado en su memoria. Caminó durante casi una hora hasta llegar a un edificio de vidrio y acero que parecía tocar el cielo. En la entrada, 2 guardias vestidos de negro vigilaban con rostros serios. La niña respiró hondo y se acercó. Quiero hablar con el señor Vidal. Los hombres se miraron entre sí, conteniendo la risa. ¿Y tú quién eres, pequeña? Una persona que sabe algo importante. Lo siento, no se puede entrar. Luz frunció el ceño. Pero si no lo hago, algo malo va a pasar. Sus palabras salieron tan firmes que los guardias se quedaron callados por un instante. Uno de ellos se encogió de hombros. Niña, vete a casa. Ella dio un paso atrás, pensando que todo había sido un error. Cuando un coche negro se detuvo frente al edificio, del vehículo bajó don Esteban Vidal. Impecable en su traje oscuro. Caminaba con prisa, rodeado de su equipo de seguridad. Luz lo reconoció enseguida. El mismo coche. Los mismos hombres. Su corazón empezó a latir con fuerza. «¡Señor!», gritó, corriendo hacia él. «¡No suba a ese coche!». Los guardias la interceptaron de inmediato. «¿Qué haces, niña?». «Apártate». Esteban se detuvo, sorprendido por la voz infantil. «Déjenla hablar», ordenó. Luz levantó la mirada. Temblorosa, pero decidida. Ellos dijeron que su coche va a explotar cuando lo encienda. Lo escuché con mis propios oídos. Hablaban en chino, pero entendí algunas palabras. Un silencio denso cayó sobre el grupo. Chen, el jefe de seguridad, la miró fijamente. «¿De qué estás hablando?», dijo con voz gélida. «De la verdad», respondió Luz, aferrando su libreta. Esteban frunció el ceño. «¿Cómo sabes chino?». «Mi abuela me enseñó». La niña respiró hondo. «Ayer repararon su coche en el taller de mi papá. Dijeron, explosión. Y hora exacta». Los guardias se tensaron. Esteban sintió un escalofrío. Miró el reloj. Faltaban pocos minutos para las 9. Su intuición le dijo que aquella niña no mentía. Sánchez llamó, buscando a su asistente.
Revisa el coche ahora mismo. Chen intervino. No hace falta, señor. Todo está verificado. He dicho que lo revise, repitió Esteban. Firme. El asistente se alejó rápidamente hacia el garaje. Luz seguía inmóvil, mirando los ojos del empresario. No había miedo en su voz. Solo la urgencia de quien quiere salvar una vida. Si estoy equivocada... Lo siento, murmuró. Pero, si no lo estoy, alguien morirá. Esteban la observó en silencio. En su mente pasaron imágenes de su esposa, de los años en que aún creía en la honestidad de la gente. Sintió un golpe de realidad. Aquella niña le recordaba algo que había perdido hacía mucho tiempo. La fe. Marina salió del edificio con expresión confundida. «Señor, ¿todo bien?» «Aún no lo sé», respondió él sin apartar la vista de Luz. De pronto, Sánchez regresó, pálido. «Señor, hay un cable extraño conectado al sistema del motor». Esteban dio un paso atrás. ¿Un cable? Sí. Parece un detonador remoto. Chen se adelantó. Debe ser un error. Silencio, ordenó Esteban con voz dura. El murmullo de la calle se desvaneció. La niña respiró agitada, comprendiendo que lo que había temido era real. Esteban se volvió hacia ella. «Me ha salvado la vida», dijo en voz baja. Luz bajó la cabeza. Solo escuché los números. Los agentes del edificio empezaron a moverse, rodeando el coche. Chen trató de escapar, pero fue detenido. Esteban observó la escena con una mezcla de alivio y rabia contenida. Por primera vez en años, sintió miedo y gratitud cuando los policías se llevaron a los traidores. La niña permanecía de pie, sin entender del todo lo que había ocurrido. Esteban se agachó a su altura. «Dis tu nombre, Luz». «Luz Moreno». «Un nombre apropiado», susurró él. «Porque hoy has traído luz a mi vida». Ella sonrió tímidamente, mientras el eco de las sirenas se alejaba por la diagonal. El ruido de las sirenas aún resonaba cuando la policía cerró el perímetro del edificio. El coche negro, que minutos antes había sido una trampa mortal, permanecía inmóvil bajo una lona gris. Esteban observaba desde la entrada, rodeado de agentes. A su lado, Luz mantenía la mirada fija en el suelo, como si todo aquello fuera un sueño demasiado grande para una niña. «No entiendo cómo pudieron hacerlo», murmuró Esteban, con la voz baja y tensa. Marina se acercó con un informe en la mano. «Los técnicos dicen que el sistema fue manipulado desde dentro, señor». «¿Desde dentro?», repitió él, incrédulo. «Entonces, mi propia gente». «Entonces, mi propia gente». Chen y otros 2 guardias estaban esposados junto a una patrulla. Al verlos, Luz retrocedió un paso. Esteban la notó temblar y puso una mano sobre su hombro. «Ya está, niña. Ya pasó». Pero nada había pasado realmente. En el fondo del garaje, uno de los sospechosos liberó un brazo, empujó a un agente y corrió hacia la salida. En su desesperación, activó un pequeño control remoto. Un sonido seco, eléctrico, cruzó el aire. «Todos al suelo», gritó un policía. El estallido fue sordo, como un trueno dentro de un túnel. Una parte del vehículo explotó, lanzando chispas y humo negro. Luz cayó al suelo, aturdida. Esteban, sin pensarlo, se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. El impacto los arrastró contra una columna. Polvo, fuego, gritos. Durante unos segundos todo fue silencio. Luego, un gemido leve rompió el aire. «¿Estás bien?», preguntó ella con voz ronza. «Sí, creo que sí», susurró Luz, tosiendo. Esteban tenía el brazo herido, pero no lo mencionó. Solo miró los ojos asustados de la niña y comprendió que había actuado sin dudar. No como un empresario, sino como un hombre. Los bomberos llegaron enseguida. Marina corrió hacia ellos. «Aquí, están aquí»,
El humo lo cubría todo. Un resplandor anaranjado pintaba las paredes. Esteban sostuvo a Luz con fuerza. Tranquila, pequeña. Ya está. ¿Por qué me protege, señor?, preguntó ella con voz débil. Él sonrió. Exhausto. Porque tú me protegiste primero. Fueron sacados del edificio entre aplausos nerviosos. Algunos empleados lloraban. Otros filmaban con sus móviles. En el exterior, el aire fresco del mar les dio la bienvenida como un abrazo. Esteban respiró profundamente, sintiendo por primera vez en años que su vida realmente le pertenecía. Mientras la ambulancia atendía a los heridos, la niña seguía aferrada a su mano. ¿Le duele?, preguntó, mirando su brazo vendado. Solo un poco, respondió él. Pero ya no importa. Marina se acercó, aún con lágrimas. Si esa niña no hubiera hablado, no lo digas, la interrumpió Esteban. Hoy aprendí que la voz más pequeña puede cambiarlo todo. Luz lo observaba con curiosidad, como si intentara entender la tristeza escondida tras sus palabras. Mi abuela dice que cuando uno tiene miedo, debe contar hasta 3. Y mirar la luz, dijo. ¿Y eso funciona? A veces. Pero solo si uno quiere ver de verdad. Esteban sonrió débilmente. A su alrededor, los técnicos apagaban el fuego. La policía hacía preguntas. Los curiosos se acumulaban detrás de las cintas amarillas. Pero él ya no veía nada de eso. Solo veía a esa niña que lo había obligado a recordar lo esencial. Horas más tarde, en el hospital, un médico revisó su brazo. Herida leve, nada grave. El doctor lo miró con respeto. Dicen que se interpuso para salvar a una niña. No lo pensé, respondió él. Simplemente lo hice. Desde el pasillo, Luz asomó la cabeza. Llevaba un vendaje en la frente y una manta sobre los hombros. ¿Puedo entrar? Claro. Se sentó en una silla junto a la cama. Mi papá debe estar muy preocupado, murmuró. Lo llamaremos enseguida, prometió Esteban. Pero antes quiero agradecerte. No hace falta, dijo ella con timidez. Mi abuela me enseñó que si uno puede evitar que alguien muera, debe hacerlo. El empresario bajó la mirada. Aquella frase le golpeó el alma. Tu abuela es sabia. Durante un momento, el silencio llenó la habitación. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose en el cristal como estrellas urbanas. Esteban pensó en su esposa, en los años perdidos, en todo lo que había olvidado mientras perseguía el éxito, y sintió que, de algún modo, esa niña le había devuelto algo más valioso que la vida. La esperanza. Cuando salga de aquí, tengo algo que hacer, dijo finalmente, mirando por la ventana. ¿Qué cosa?, preguntó Luz. Empezar de nuevo. La niña sonrió. Y por primera vez, él le devolvió la sonrisa sin esfuerzo. Los días siguientes a la explosión fueron un torbellino de noticias, investigaciones y titulares. Barcelona hablaba del empresario salvado por una niña. Las cámaras esperaban cada movimiento de don Esteban Vidal. Pero él evitaba los focos. Se había mudado temporalmente a su apartamento frente al mar, buscando silencio. La herida en su brazo ya casi no dolía, pero lo que más pesaba no estaba en la carne, sino en la conciencia. Desde su ventana, veía el Mediterráneo brillar bajo la luz de la tarde. Marina llegó con documentos para firmar, pero él los dejó a un lado. ¿Todo esto puede esperar?, preguntó con voz serena. Claro, señor, respondió ella, sorprendida. Esteban suspiró. He pasado la vida construyendo muros. Tal vez sea hora de derribarlos. Marina lo miró en silencio. Nunca lo había escuchado hablar así. ¿Va a verla?, preguntó finalmente. Sí, respondió él. A ella y a su padre. El taller Moreno Hija estaba lleno de ruido metálico cuando Esteban llegó. Raúl, al verlo entrar, se secó las manos con un trapo y frunció el ceño. ¿Usted es? Don Esteban Vidal. Le tendió la mano. Su hija me salvó la vida. Raúl parpadeó, desconcertado. No sabía que había pasado algo tan grave. Lo fue, dijo Esteban.
Y todo cambió desde entonces. Luz salió del fondo, con un mono azul lleno de manchas de aceite. «Señor Vidal», exclamó sonriendo. «Ya no lleva vendas». Él asintió con una sonrisa sincera. «Gracias a ti. Sigo aquí». Raúl observó la escena sin decir nada. Era un hombre orgulloso, acostumbrado a desconfiar de los poderosos. Pero la mirada de aquel empresario no tenía arrogancia, solo gratitud. «No sé cómo agradecerles», continuó Esteban. «Quiero ayudarles, si me lo permiten». «No necesitamos caridad», respondió Raúl con tono firme. «No hablo de caridad», replicó Esteban con calma. «Hablo de justicia». Se acercó al banco de trabajo donde Luz había dejado su libreta. «Ella ve lo que otros no ven», dijo. «Tiene una mente brillante. Si alguna vez desea estudiar, yo me encargaré de todo». Luz lo miró, sorprendida. «¿De verdad?» «De verdad». Su voz se suavizó. «Los números no mienten, ¿recuerdas?» Raúl se quedó callado. Sabía que su hija soñaba con ir a la universidad, pero su sueldo apenas alcanzaba. «No quiero que se sienta obligado, señor Vidal. No lo hago por obligación, sino por gratitud». Esteban extendió la mano. «Déjeme hacerlo bien esta vez». El mecánico la estrechó, sin palabras. La desconfianza se transformó en respeto. En ese instante, el sonido de las olas y el olor a metal se mezclaron en el aire como un símbolo de reconciliación. Esteban se despidió y caminó hacia la salida. Luz lo siguió hasta la puerta. «¿Va a seguir trabajando en sus robots y esas cosas?», preguntó con curiosidad. «Quizás, pero ya no como antes». Sonrió. «Antes pensaba que los algoritmos podían hacerlo todo. Ahora sé que sin corazón, las máquinas no sirven de nada». La niña lo escuchó en silencio. Y luego, con su inocencia habitual, añadió: «Mi abuela dice que los que pierden la fe pueden encontrarla si escuchan a los niños». Esteban la miró con ternura. «Tu abuela es una mujer sabia». Subió a su coche nuevo, esta vez sin escoltas, y miró por el retrovisor. Luz agitaba la mano desde el umbral del taller, con el cabello despeinado por el viento. Sonrió, sintiendo una calidez que hacía años no conocía. De regreso a su oficina, encontró a Marina esperándolo. «¿Cómo fue?». «Extraño», respondió él. «Por primera vez. No cerré un trato. Y aún así sentí que gané algo». Esa noche, en su escritorio, abrió una carpeta nueva en su ordenador. En la parte superior escribió: «Proyecto Luz». El cursor parpadeó sobre la pantalla, como si la máquina también respirara. Esteban pensó en todos los niños como ella, invisibles para el mundo pero llenos de talento. Tal vez su fortuna, por fin, podría tener un propósito. Afuera, el mar golpeaba suavemente contra las rocas del puerto. En el reflejo del cristal, ya no veía solo a un empresario cansado, sino a un hombre dispuesto a comenzar de nuevo. Pasaron 6 meses. El invierno había dejado paso a una primavera clara sobre Barcelona. En el paseo marítimo, los árboles comenzaban a florecer, y el aire traía olor a sal y esperanza. Frente al puerto, un edificio nuevo abría sus puertas por primera vez. En su fachada se leía: Fundación Luz. Don Esteban Vidal, vestido con un traje sencillo, caminaba entre los invitados. No había periodistas, solo vecinos, maestros, técnicos y unos cuantos niños. Luz estaba entre ellos, con un vestido amarillo y el cabello suelto, sosteniendo la mano de su padre. «¿Esto lo hizo usted?», preguntó ella con asombro. «Lo hicimos los dos», respondió él con una sonrisa. «Sin ti, nada de esto existiría». Raúl observaba la escena con orgullo. Aún le costaba creer que aquel empresario, el mismo que un día entró a su taller con traje y silencio, ahora hablara con tanta humildad. Marina, a su lado, organizaba los detalles del evento. «Nunca lo había visto tan feliz», le susurró al mecánico. «Yo tampoco», respondió él. «Tal vez
Hacía falta una niña para enseñarnos a todos. Durante la ceremonia, Esteban tomó la palabra. Su voz sonó pausada, serena, sin la rigidez de otros tiempos. Hace medio año, alguien muy pequeña me salvó la vida, dijo mirando a Luz. Pero no solo me salvó del peligro, sino de mí mismo. Me enseñó que la verdad puede venir de cualquier boca, incluso de una que aún tartamudea. El público sonrió, emocionado. Esta fundación no es un monumento, sino una promesa. Aquí, cada niño o niña con talento podrá aprender sin miedo a ser ignorado. Los aplausos fueron cálidos, sin formalidades. Luz subió al escenario y lo abrazó sin decir nada. El gesto fue suficiente. En los ojos de Esteban brilló una emoción limpia, sin la dureza de los años de poder. Por primera vez, se permitió sentir que pertenecía a algo real. Al final del acto, mientras la tarde caía sobre el mar, los tres caminaron por la orilla. Luz corría delante de ellos, dejando huellas pequeñas sobre la arena. «Parece una niña feliz», dijo Marina, alcanzándolos. «Lo es», respondió Esteban. «Y gracias a ella, yo también lo soy». El sol descendía lentamente, pintando el horizonte de oro y cobre. Raúl metió las manos en los bolsillos, mirando a su hija. «Nunca imaginé que nuestros caminos se cruzarían así», comentó. «La vida siempre encuentra la forma», dijo Esteban. «A veces solo necesitamos escuchar». Luz se giró y los llamó con una risa clara. «Vamos». Las olas están frías pero bonitas. Ellos rieron y la siguieron. El viento del mar sopló suave, llevando consigo las últimas palabras del día. En el cielo, las luces de la ciudad se encendían poco a poco, como si Barcelona misma respirara esperanza. Esa noche, Esteban volvió a casa y se detuvo frente a la ventana. En su escritorio, junto a la computadora, descansaba la vieja libreta azul que Luz le había regalado el día anterior. En la primera página, escrita con lápiz infantil, decía: «Los números no mienten, pero los corazones tampoco». El empresario cerró los ojos y sonrió. Afuera, el mar reflejaba las luces de la ciudad como un tablero de estrellas. Por primera vez en muchos años, don Esteban Vidal no sintió miedo de confiar. Y mientras el viento jugaba con las cortinas abiertas, comprendió que la verdadera riqueza no está en las cifras, sino en los gestos que iluminan el alma. A veces la vida nos sorprende con pequeños milagros disfrazados de encuentros. En una ciudad llena de prisas y tecnología, una niña con una libreta azul fue capaz de detener el tiempo, recordándonos que la verdad puede hablar con voz de infancia. Don Esteban, aquel hombre que no creía en nadie, descubrió en la inocencia de Luz un reflejo de su propia humanidad perdida. Y entre el ruido del mar y los murmullos de la ciudad, entendió que las segundas oportunidades no se compran. Se ganan con gratitud y corazón. Si esta historia te ha tocado el alma, escribe un 1 en los comentarios. Y si crees que podría mejorar o te ha dejado pensando, marca el 0 y cuéntanos por qué. Lo importante es seguir conversando, seguir aprendiendo a mirar más allá de las apariencias. La vida, al final, no se mide por los contratos firmados ni por las cifras en una cuenta bancaria, sino por las manos que hemos tomado y los corazones que hemos sabido cuidar. El perdón, la bondad y el amor familiar son los verdaderos pilares sobre los que se construye una existencia plena. Porque a veces basta un solo gesto, una palabra, una advertencia, una sonrisa para transformar el destino de alguien. Como una lámpara encendida en la ventana durante una noche de tormenta, un acto sencillo de bondad puede iluminar los caminos más oscuros de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser esa luz para otro, sin importar la edad, el pasado o las heridas. Así que, antes de irte, dedica un instante a pensar, ¿a quién podrías tenderle la mano hoy? Tal vez, como Luz, descubras que salvar a alguien no solo cambia su destino, también ilumina el tuyo. Y si esta historia te ha recordado la importancia de creer nuevamente en las personas, compártela con quien más lo necesite.
quizás, sin saberlo, le regales un poco de esperanza.